Evangelio según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua, y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? ¿Tú, que eres judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana?» Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?» Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame de esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Jesús le respondió: «Ve, llama a tu marido y vuelve aquí». La mujer respondió: «No tengo marido». Jesús continuó: «Tienes razón al decir que no tienes marido, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho la verdad». La mujer le dijo: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén se adorará el Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que está hablando contigo». Muchos samaritanos de esta ciudad habían creído en Él por la palabra de la mujer, que atestiguaba: «Me ha dicho todo lo que hice». Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos y él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en él a causa de su palabra, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Hola amigos y amigas, nosotros estamos convencidos que existe un Dios capaz de dar sentido a nuestra existencia. La cuestión es, ¿qué Dios es? ¿El Dios de la religión ligado sea al templo de Jerusalén o al monte Garizim? ¿O más bien aquel espíritu que habita la creación entera y que con amoroso cuidado la guía hacia la plenitud? Jesús da la respuesta afirmando que se puede hacer experiencia de Dios en espíritu y en verdad. O sea, no es una religión lo que nos asegura la salvación. Ninguna religión agota la posibilidad del encuentro con la divinidad. El absoluto, que etimológicamente quiere decir desligado de, independiente,
está siempre más allá de toda forma de religión histórica. La cuestión es entonces hacer experiencia, entrar dentro de la divinidad que nos habita. Lo intuyó Pablo al decir que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Estamos en el relato de la samaritana del Evangelio de Juan. Y sabemos que en Juan tenemos que ponernos las antiparras para adentrarnos como en el mar y encontrar la belleza debajo, como los buzos ir a lo profundo, para encontrar entonces el sentido que Juan quiere darle a los textos. No solo en Juan son personas las que aparecen, sino que son personajes, y estos personajes los encontramos debajo, hurgando, diríamos, metiéndonos en lo profundo del mar. Ahí encontramos la belleza. De hecho, si nosotros tomamos el texto de hoy como un simple relato histórico, encontramos algunas incongruencias. Comienza diciendo el texto que Jesús tenía que atravesar Samaria. Tenía que, en realidad, esto no es una obligación. Jesús no tenía que pasar obligatoriamente por ese lugar. Habitualmente se pasaba por otro lugar para ir donde él tenía que ir. Pero me hace acordar cuando a veces un joven enamorado de una muchacha pasa por la casa de esa muchacha. No tenía que pasar quizá, pero tiene que pasar para encontrar a la enamorada. Decide pasar por las dudas, esté allí, esté enamorada. El texto continúa diciendo que Jesús está fatigado. Es la única vez que aparece en el Evangelio que Jesús está fatigado. Este Jesús que es el esposo que viene de lejos. De hecho, en el texto de hoy encontramos a Jesús como el esposo. Y de hecho, en el Evangelio de Juan es un contenido transversal de todo el Evangelio de Juan, la presentación de Jesús como el esposo, la comunidad como la esposa. Este es el esposo que viene de lejos, el amado que viene de lejos. Quizá podamos tener como horizonte la carta a los Filipenses en el capítulo 2, donde se dice que dice el escritor, tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, el cual, aunque era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y una muerte de cruz. Este es Jesús. Luego el texto dice que era el mediodía. También es una incongruencia. Las mujeres no iban al mediodía a buscar el agua. Las mujeres iban a la mañana o a la tarde. ¿Por qué aparece en el texto la expresión del mediodía? Seguramente en el horizonte de este dato está el hecho de que Jesús fue condenado en el pretorio de Pilatos al mediodía. Ahí se da la coronación. Es el esposo que dona la vida por amor. Luego la samaritana que no tiene nombre, en realidad son los samaritanos. Aquí está el problema. En el libro del Eclesiástico, capítulo 50, versículos 25 y 26, se dice que, dice el autor del Eclesiástico, hay dos naciones que detesta mi alma y una tercera que no es una nación. Los que habitan en la montaña de Seir, los filisteos y el pueblo necio que habita en Siquem. Por lo tanto, los samaritanos son repugnantes para la mentalidad de los judíos. Es una tierra de bastardos. En el año 721, Samaria fue destruida por los asirios y allí hubo una deportación y al mismo tiempo una importación. Fueron importados 5 pueblos y estos 5 pueblos aparecen expresados en el texto de hoy con los 5 maridos de esta mujer. Estos 5 pueblos que de alguna manera expresan que este corazón de esta mujer está adulterando la relación con el esposo.
Por lo tanto, los samaritanos eran considerados idólatras, cismáticos, herejes. Se construyeron un templo en el monte Garizim, que este templo fue destruido luego en el año 128 a.C. Y ellos tenían muchos dioses. Claro que también adoraban a Yahvé, pero tenían muchos dioses. Entonces, Samaria, ¿quién es? Es la esposa que abandonó a su esposo. Y aquí viene Jesús, como el esposo que viene una vez más a recuperar a la esposa. Samaria es esta esposa que abandonó a su marido. Jesús se acerca, hace teología con una mujer. ¿Por qué hace teología? Porque habla con ella del misterio de Dios. Recordemos que la mujer era considerada un poco más que un objeto en aquel momento. Y Jesús le pide de beber. ¿Qué significaba pedir de beber? Significaba pedir acogida. Recordemos lo que Jesús dice también en la cruz. Tengo sed. La expresión esta, tengo sed, aparece también hoy. Le pide Jesús de beber a esta mujer. El Salmo 63. Oh Dios, tú eres mi Dios. Yo te busco ardientemente, mi alma tiene sed de ti. Por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Por lo tanto, primero deberíamos preguntarnos nosotros, a partir de este texto, ¿con qué saciamos nosotros la sed? Esta sed profunda que todo ser humano tiene, esta sed de infinito, de absoluto. Sabemos que el agua material nos sacia. Lo que ofrece este mundo no llega a saciar. San Agustín dice, nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que descanse en ti. ¿Con qué nosotros saciamos nuestra sed? Dame de beber, es la expresión que va a decir Jesús a esta mujer. Y luego los discípulos que se van a comprar. El escritor del Evangelio los manda a los discípulos a comprar, ¿para qué? Para que esta mujer quede sola con Jesús. Jesús queda solo con la esposa. Es el esposo y la esposa el símbolo que hay detrás. Y de hecho el pozo era también dentro de la mentalidad del tiempo y dentro de las costumbres del tiempo, era el lugar de cita, de encuentro de los enamorados. Hoy tendríamos otros lugares de cita o de encuentro de enamorados. El pozo era el lugar de encuentro de los enamorados. En el libro del Génesis, capítulo 24, cuando se habla del matrimonio de Isaac y Rebeca, se hace referencia también al pozo. La mujer finalmente deja la tinaja y se va a la ciudad. ¿Por qué? Porque ya encontró el agua viva, aquel que le da sentido a su vida. Pero de este texto podemos extraer ciertamente mucho para nuestro alimento espiritual, pero vamos a detenernos en el diálogo respecto al lugar de adoración. Nuestros padres adoraron en esta montaña, va a decir la mujer, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar. La mujer pregunta a Jesús, ¿cuál es verdaderamente, o mejor, cuál es la verdadera religión? Pregunta, ¿dónde hay que adorar a Dios? La respuesta es, ni en esta montaña, ni en Jerusalén se adorará al Padre. Los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Miremos, esta expresión es revolucionaria. Los judíos creían que en el templo de Jerusalén estaba la Shekinah, que significaba la gloria, la presencia de Dios, el poder de Dios. Pero para Jesús, la espiritualidad, que significa vivir según el Espíritu, hacer la experiencia del Espíritu, es hacer ya la experiencia de Dios independientemente de un lugar o de una religión. No hay templo ni en Garizim, ni en Jerusalén, no hay iglesia, ni hay nunca una comunidad que pueda presumir de ser el lugar, la religión auténtica donde poder hacer la experiencia de Dios. No hay lugar ni religión donde Dios agote su presencia. Todas las religiones son diversas, pero todas son profundamente verdaderas. Ninguna religión puede presumir de ser la verdadera, la auténtica.
Las religiones pasarán, pero Dios es espíritu. Y el espíritu sopla donde quiere y no se encierra en un lugar o en una manifestación determinada. Este espíritu, que es la vida misma de Dios, que impregnó la creación, es manifestación de Dios. Ha llegado el momento de adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Las religiones entonces son inválidas? No, son instrumentos, son ayudas, medios, pero nunca son el fin. ¿Y los sacramentos qué cosa? ¿Qué hacemos con ellos? Los sacramentos mismos de nuestra Iglesia Católica son instrumentos, pero no son el fin. El fin está infinitamente más allá. Claro que son útiles, pero no pueden ser transformados en un fin, son siempre instrumentos. Adorar, en su versión etimológica, quiere decir llevar la boca a la mano, hacer silencio, callar. A Dios se lo experimenta en el silencio. Job, al final de su vida, conoce a su Dios finalmente cuando se pone la mano en la boca, cuando calla. Aquí entramos entonces en el terreno de la mística. El cristianismo no es más una religión, sino ante todo una experiencia mística. En el cristianismo hay mucho de religión, de culto, de sacrificios, pero son pocos quienes hacen una experiencia mística. El cristianismo o es una experiencia mística o no es nada. El cristianismo del futuro será místico o no será, dijo Raymond Panikkar, que luego tomó esta frase Rahner. La raíz de la palabra mística, es muy bella. La mística del verbo griego miein, cerrar, hacer silencio. El místico es entonces aquel que hace experiencia inmediata del Espíritu. Inmediata. El místico hace una experiencia de Dios sin el auxilio de las mediaciones, por eso inmediata, sin la necesidad de las mediaciones. El místico es aquel que descubre que no puede dejar de caminar, que no se puede parar, que no se puede frenar. Es aquel que sabe que cualquier lugar por donde él pasa es siempre provisorio, que cada religión también es siempre provisoria. Por lo tanto, el cristianismo, el cristiano no es alguien que agota la experiencia de Dios haciendo la experiencia de una cosa, sino que es uno que sabe que es habitado por el Espíritu. El místico sabe que Dios está, pero en ninguna parte. Dios siempre escapa a nuestras experiencias o definiciones de Él. En el libro de los 24 filósofos se dice que Dios es una esfera infinita en que el centro está en todas partes y la circunferencia en ninguna parte. Se habla entonces de esta cualidad de Dios que justamente no se puede cualificar. ¿Quién puede hacer experiencia de Dios? ¿Quién puede hacer? Quien comienza a hacer una experiencia integral de la vida. El místico es el que viaja sobre la banda ancha de la realidad, pero atento al dolor del mundo. En este momento histórico que estamos viviendo, donde se padece un poco la ausencia de las personas en la vida sacramental, en las celebraciones, tal vez sea la ocasión para hacer una propuesta de experiencia mística, volver a la mística. La mística nos dice que el instante, lo que estoy viviendo en este momento, es el lugar físico donde lo divino y lo humano pueden encontrarse. Dios habita el instante y no es necesario buscarlo en otro lugar. Dios habita en el instante en el cual yo estoy. Por lo tanto, podríamos culminar diciendo, si no podés hacer la experiencia del sacramento, hacé la experiencia del instante, porque este es el octavo sacramento. Hasta la próxima.